había quedado pendiente poder realizar esta charla, así que muchas gracias, Tomás. También quiero agradecer a la doctora Natalia Barros, que nos va a dar, y al doctor Ruggieri, Víctor Ruggieri, que nos acompañan y que, van a ser los principales expositores. Sabemos que el trabajo que hace esta ONG, digamos, de divulgación, concientización y también para evitar la discriminación de las personas autistas, así que los felicitamos, los acompañamos y dejo la palabra a Tomás, que haga las presentaciones que considere corresponder, y muchas gracias a los que están participando, así que me dispongo a escuchar la tan interesante charla. Muchas gracias, embajadora, muchas gracias al APSEN. Entendemos que, es un momento complicado, ¿no? Con la pandemia. Tal vez hasta a priori parece no importante, pero la verdad es que la realidad de las personas que integramos el espectro autista es justamente más complicada en la época de pandemia. Estos son los momentos en los que es más necesario abordar esta clase de cuestiones. Por eso quiero agradecer especialmente al APSEN por este espacio. Nosotros trabajamos mucho en términos de la cooperación internacional, de cooperar con sociedades de autismo de otros países. Estamos en vías de construir una vinculación con la Sociedad de Autismo Británica, eso, gracias a un evento que organizamos en el mes de febrero con la embajada nuestra en Reino Unido. Así que, es muy importante la cooperación con Cancillería en términos generales, tanto de lo que hicimos hasta ahora como los que nos proponemos también hacia adelante. Somos una ONG que, como muy bien comentó la embajadora, lucha contra la discriminación de las personas autistas en diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la divulgación científica, en el ámbito también social y también desde buscar la inclusión laboral. Así que hoy nos encontramos aquí con dos de los mejores profesionales, ¿no? que tenemos aquí en la Argentina, la doctora Natalia Barrios y el doctor Víctor Ruggieri, quienes van a abordar qué es el autismo, ¿no? Que no es fácil de definir, más allá de que nosotros hemos tenido la chance de organizar conferencias con los principales investigadores del mundo. No es fácil de definir qué es el autismo y tampoco es fácil de entenderlo. Incluso para aquellos que hemos sido diagnosticados, ¿no? Por un lado las dificultades que tiene y por el otro lado las grandes potencialidades también que tenemos los autistas y que nos da el pie para también poder contribuir en construir una sociedad mejor. Pero sin más preámbulos, le cedo la palabra a Natalia. Creo que ella tenía ahí una presentación, así que vos, Natalia, largá nomás cuando quieras. Bueno, ahí voy a intentar. ¿Se escucha bien? Perfecto, Natalia. Buenísimo. Muchas gracias a Tomás por la invitación. Para mí es un placer igual estar con Víctor Ruggieri. No estoy a su altura, yo soy psiquiatra, me dedico a otra cosa, compartimos muchas cosas en común entre la psiquiatría y la neurología, pero el doctor Ruggieri es un referente, no tengo comparación con él. Igualmente, No, de ninguna manera. Perdón la interrupción, pero cada uno es importante en su ámbito. Y discúlpame que te interrumpa, pero te lo agradezco muchísimo la deferencia. Pero, por Dios, cada uno es importante en lo suyo. Gracias, Natalia. Perdón la interrupción. No, y además para que después no me comparen. Yo les voy a presentar los sí y los no del autismo, como dijo Tomás, una presentación que tiene que ver con cuestiones básicas, para que ustedes conozcan de qué estamos hablando, y si muchos de ustedes son padres, familiares, maestros, compañeros de personas dentro de esta condición, puedan identificarlo y puedan saber cómo acompañarlos, por lo menos en estos primeros pasos que siguen después del diagnóstico, ¿no? Así que lo que sí es la condición del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, le decimos, o una condición del neurodesarrollo, que afecta la comunicación, sobre todo la comunicación social, la capacidad de simbolización, la flexibilidad, y eso trae como consecuencia estos patrones de comportamiento o intereses
repetitivos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, ¿no? Uno tiene mucho más o visto situaciones en los niños pequeños, aunque no es una situación exclusiva de los niños pequeños, es una condición que se da en niños, jóvenes y adultos, y puede ser identificada en cualquier momento de la vida. De niños lo que podemos ver en relación a estos patrones repetitivos es esa necesidad por apilar, clasificar, ordenar, o algunas dificultades en lo que se llama el procesamiento sensorial. Entonces vemos que los chicos se tapan los oídos, o les gusta mirar las luces, o prender las luces, o mirar el lavarropa girar. Y obviamente lo que es más evidente, y lo que casi todos conocemos acerca del autismo, son los problemas de comunicación, que pueden estar asociados al lenguaje verbal, o sea, chicos que no adquieren el lenguaje a tiempo, o chicos que hablan pero no se comunican bien, o sea, no se sociabilizan bien, no se integran bien con sus pares, o no entienden los chistes, o no entienden lo que se espera de él en una relación social, y muchas veces muchos chicos que tienen esta condición, que no presentan serias dificultades cognitivas, sí a lo largo de la vida extienden esto y no se identifica hasta llegar a la primaria, secundaria, incluso a la universidad, cuando lo que es más evidente es esa dificultad en la integración social y no estos otros síntomas, porque muchos de ellos, por su capacidad cognitiva, los camuflan o los pueden ocultar, ¿no? Se adaptan a hacer cosas que tal vez no les saldrían naturalmente, pero de alguna manera esconden muchos de sus síntomas, y lo que sí se hace evidente muchas dificultad en la integración social, porque siempre eso es un desafío que va creciendo a lo largo del desarrollo. Y es una condición bastante frecuente, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, en una escuela, si hay 1.400 alumnos, bueno, si hay una persona con autismo cada 100, ¿cuántos alumnos tendríamos en una escuela? Supongo que lo mismo pasará en la embajada, y lo mismo pasará en cualquier trabajo o lugar donde nosotros nos desarrollemos, ¿no? Tenemos que entender que es una condición bastante frecuente. Para el CDC de Estados Unidos dice que es 1 cada 54 niños menores de 8 años son diagnosticados actualmente, la media mundial está en 1 en 100, pero como vemos es una condición más frecuente de lo que antes pensábamos. Y siempre sí tiene este comienzo temprano, o sea, aunque uno haga un diagnóstico cuando las personas son jóvenes o adultas, los primeros síntomas siempre estuvieron entre el primer año y los 3 años de vida. Inclusive hoy hay estudios que hablan de muchas personas que reportan manifestaciones antes del año. Casi un 50% de los papás dice que antes del año ya había algunas manifestaciones relacionadas o con el contacto visual, o con la respuesta a la interacción, o con el juego. Y sí tiene gran variabilidad a lo largo de la vida, la presentación, ¿no? Nosotros podemos hablar de los síntomas más conocidos, estos que dijimos, en relación a la flexibilidad, a la comunicación social, pero vamos a ver que cada momento de la vida estas dificultades, estos desafíos se van a manifestar de forma diferente. Y vamos a ver que lo que tiene más, lo que todos conocemos, lo que casi todos estamos conscientes de qué pasa, tiene que ver con los nenes más chiquitos, con los bebés o con los chicos hasta los 5 años, y no tenemos tanto conocimiento de lo que pasa en los jóvenes, en los adultos y en los ancianos. Entonces me parece como muy importante esta tarea que está encarando Tomás en relación a la inclusión, a la no discriminación, al no capacitismo, ¿no? La posibilidad de conocer a las personas por sus fortalezas y ayudarlos con sus desafíos, ¿no? Pero para eso tenemos que saber realmente cuáles son los desafíos de las personas y de qué se trata, ¿no? Y sabemos que no es una enfermedad. Para la psiquiatría lleva el nombre de trastorno o disfuncionalidad, pero sabemos hoy que no tiene las características de una enfermedad como en el resto de la medicina. Podemos decir que es una condición neurodiversa. O sea, sí, las personas dentro de esta condición tienen un procesamiento de la información muchas veces diferente. De hecho, hay pruebas de conectividad neuronal que lo indican, cuestiones genéticas, funcionales, digamos, de funciones ejecutivas, que tiene que ver con esto de cómo las personas resolvemos los problemas, ¿no? Hay diferentes características en la capacidad de prestar atención, en la utilización de la memoria, en la planificación, en la secuenciación, pero hacerlo de forma diferente no quiere decir que es hacerlo mal. Muchas veces es simplemente entender que esa misma capacidad diferente, esa parte de la neurodiversidad, de hecho hasta puede tener ventajas
para muchas cuestiones, por ejemplo, laborales, académicas, artísticas. Hoy en día hay bastante conocimiento acerca de eso a nivel internacional, y de hecho un referente que se llama Baron Cohen sacó un libro que dice, bueno, los expertos en patrones se llaman, y bueno, marca todas las ventajas o fortalezas que implica que una persona sea experta en patrones, que preste atención a los detalles. O sea, no siempre una dificultad es un defecto, un desafío es un defecto, o una particularidad es un defecto. También puede ser algo útil para el resto de las personas dentro de la neurodiversidad. Y necesariamente el autismo o el trastorno del espectro autista, la condición del espectro autista, es una discapacidad. Para la mirada hoy de la discapacidad desde el concepto social, la discapacidad no está marcada por un diagnóstico. No es que yo tengo autismo, tengo dislexia, o tengo un trastorno esquizofrénico y tengo una discapacidad. La discapacidad en realidad tiene que ver con las barreras del contexto. Entonces, ha habido varios, varios principios de cómo mejorar o cómo saltear estas barreras, ¿no? Primero era, bueno, que todos tengamos lo mismo, ¿no? Que es este concepto de, bueno, el primer dibujo, a todos les doy un cajón para que sorteen la barrera de poder mirar el partido. En cambio, después surgió el concepto de equidad. Bueno, cada uno en realidad, porque si no el nene petizo no ve nada, le damos a cada uno en realidad lo que necesita. Pero eso llevaría mucho tiempo, implicaría conocer muchos detalles de esa persona para poder ajustar esos recursos que necesitamos para darles a cada uno lo que necesita. En cambio, está este otro concepto de la accesibilidad, que es más inclusiva, ¿no? ¿Por qué no tenemos todos cosas que nos ayuden a todos a llegar a la posibilidad de integrarnos en este contexto social sin tener que tener ningún recurso especial? O sea que la discapacidad no está marcada por el diagnóstico, sino está marcada por las barreras del contexto. Y la historia del autismo no es una historia muy larga, la verdad que es una historia bastante breve. Empezó con estos dos señores, Kanner y Asperger. Hoy está discutido porque hay una señora rusa que escribió antes algunas cosas que tal vez ellos pudieron recoger, pero bueno, para la psiquiatría ellos son los padres del autismo en realidad, pero a partir de ellos y en muy poquito tiempo ha habido un enorme desarrollo. Ellos eran clínicos, investigadores, y sus presentaciones son clínicas, pero el desarrollo de la investigación y la hiperespecialización en todos estos años ha sido importantísimo, y entonces hoy hay investigaciones acerca de la genética en el autismo, la epigenética, los marcadores biológicos, ¿no? La efectividad de los tratamientos biológicos, farmacológicos, neurofeedback, bueno, todo tipo de abordajes. Y a mí me parecía interesante marcarles que en esta línea del tiempo, de esta breve historia, desde que se acuñó por primera vez este término, se describió este diagnóstico hasta la actualidad, los padres y las asociaciones de usuarios fueron muy, muy importantes. De hecho, uno de los primeros que cuestiona la etiología, que había nombrado Kanner junto con Bettelheim, en realidad, que tenía que ver con que las madres eran frías y por eso los chicos tenían esta dificultad, la dio por tierra Raimund, que era un padre de una persona con autismo, que también era psicólogo, y por primera vez nombró la etiología neurobiológica del autismo, que años después se comprobó. Y esta asociación, que es la Asociación Americana, en realidad norteamericana, de autismo, que fue de las primeras asociaciones de padres, impulsó realmente, junto con Lovász, Raimund, la investigación en este aspecto. Y después llegó esta señora, que está acá como remarcada, que es Lorna Wynne, que también es la madre de una persona con autismo que había sido diagnosticada por Kanner. Ella es psiquiatra inglesa, y se dio cuenta de que no todo el mundo podía acceder al diagnóstico, que ella, por su especialidad, por sus recursos económicos, había podido conocer a Kanner y había podido encontrar el diagnóstico de su hija, pero no estaban todos en las mismas condiciones. Y empezó a desarrollar la investigación, también hizo algunos cuestionarios, todas cosas mucho más accesibles para los padres, para la clínica, para el diagnóstico, y ella describió por primera vez a la condición del espectro autista como trastorno del espectro autista. Ella dijo que había una
una variabilidad grande en la presentación de estas personas. Era más lo que las diferenciaba que las que los unía, y describió varios grupos, ¿no? Y habló del trastorno del espectro autista, que este término fue tomado en el 2013 por el Manual Diagnóstico y Estadístico que usamos los psiquiatras para hacer los diagnósticos. O sea, lo que ella describió en el 70, le costó bastante, pero llegó finalmente a los manuales de psiquiatría y tal cual se presenta. Entonces, sabemos que las personas con este diagnóstico, con el diagnóstico de trastorno espectro autista, con la condición del espectro autista, hay diferentes dificultades. Por ahí las más conocidas son las que están relacionadas con la comunicación y con la sociabilización, pero dentro de esta neurodiversidad sabemos hoy también que hay problemas o dificultades en las funciones ejecutivas en muchos de ellos, o en la regulación sensorial, que dificultan la convivencia, por ejemplo, en el colegio, en un trabajo, con otras personas, el tacto, el olor, la temperatura, ¿no? Y hay dificultades también en muchos de ellos en la regulación emocional, que es un poco consecuencia de los problemas disejecutivos. Entonces, estos desafíos van a ir cambiando de persona a persona y a lo largo de la vida, ¿no? Las personas van a tener diferentes desafíos a pesar de tener el mismo diagnóstico en todas estas áreas, en las actividades de la vida diaria, en las cuestiones académicas, en la comunicación, en la conducta, ¿no? No hay una forma de definir a las personas dentro de la condición y cuáles son los tratamientos o cuáles son las dificultades, porque van cambiando de persona a persona y en ellos mismos a lo largo de su vida. Entonces, tal vez necesitan apoyos para la vida diaria al comienzo, tal vez por sus problemas en las praxias, que son de comunes, para el autocuidado, para cocinar, para ir al supermercado, o en el ámbito académico, ¿no? No van a ser los problemas que se presenten en los niños, en los adolescentes y en los adultos, van a tener desafíos diferentes, a veces relacionados con las comorbilidades o la coocurrencia de los problemas, por ejemplo, los problemas de aprendizaje o de atención, o las situaciones en el procesamiento sensorial que muchas veces dificultan la convivencia de los chicos o los jóvenes en un ambiente como el ambiente escolar, con el timbre, con los ruidos, con el tacto, ¿no? Igual va a pasar con los desafíos en la comunicación, ya que hay muchos chicos que no tienen lenguaje y otras personas que tienen un lenguaje perfecto y la única dificultad es su habilidad para comunicarse socialmente, en realidad. Y los problemas de conducta, que casi siempre son un gran desafío al comienzo, o sea, cuando recién son diagnosticados, porque tiene que ver con que usan la conducta para comunicar, verbal, y muy frecuentemente reaparecen con fuerza en la adolescencia, también relacionados con estos cambios en la regulación emocional, que vienen junto con la adolescencia, en toda la población en realidad, y cómo los afectan a ellos, ya que tienen dificultades para expresar esas emociones. Entonces suelen ser esos dos momentos los que más difícil de tratamiento son en la conducta, ¿no? Y también tener en cuenta esto, ¿no? Los otros síntomas asociados que a veces sí representan un diagnóstico, sí representan una enfermedad, que nosotros en la medicina llamamos comorbilidades, que a veces esto se convierte realmente en el problema principal en diferentes periodos. Vemos que el 95% de las personas dentro de esta condición tienen alguna comorbilidad a lo largo de la vida. Y tenemos momentos en donde algunas son más frecuentes que otras de acuerdo a la etapa, ¿no? En la etapa escolar, más frecuentemente la epilepsia, que seguramente el doctor Ruggeri sabrá más que yo del tema, problemas de sueño, dificultades en el aprendizaje, en la atención, los problemas de conducta, que hablamos hace un ratito, en la adolescencia y en la juventud, los problemas, las comorbilidades psiquiátricas serían, ¿no? La depresión, la ansiedad, y vemos una tasa más elevada de suicidio en esta edad, relacionada con la edad misma y con las dificultades para advertir que las personas dentro de esta condición tienen depresión, ¿no? Entonces es un tema muy importante hoy en día para todos los clínicos y para los científicos abordar este tema del aumento de la incidencia de suicidio en las personas con TEA. Y en la vida adulta también los problemas de estado de ánimo y todo lo que son comorbilidades médicas, porque todo esto de la accesibilidad al sistema de salud complica mucho el control de salud. Y por otro lado, en general, muchas de estas personas tienen más problemas médicos que la población en general, tanto problemas intestinales como inmunológicos o alteraciones sistémicas. Por eso nosotros
junto con la red espectro autista, que es una red que agrupa varias asociaciones, el año pasado sacamos como algunos consejos de cómo el ambiente médico o el sistema sanitario podría adaptar algunas estrategias para recibir durante la pandemia a las personas dentro de esta condición, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que parecen tener más riesgo cuando adquieren el COVID, tienen más riesgo de adquirir el COVID, y además tienen menos acceso al sistema sanitario, entonces es casi la situación contraria a la que tendría que pasar, ¿no? Tendrían que estar más cerca porque tienen más riesgo, así que hay que trabajar mucho en esa accesibilidad. Y no quería dejar de compartir yo con ustedes lo que tiene que ver con las alertas, ¿no? Hay una serie de pautas que todos nosotros, ya nos dediquemos a adultos, a niños, a jóvenes, intentamos difundir en relación a la concientización de que hay alertas o actitudes en los niños ya desde muy, muy chiquititos que nos pueden hablar de que puede haber una dificultad en el desarrollo. Tener una dificultad en el desarrollo o una alerta en el desarrollo no quiere decir necesariamente que alguien va a tener autismo, ¿no? Y sí es importante identificarlas porque cuanto antes lleguemos a los diagnósticos, mejora mucho el pronóstico con la adquisición de rehabilitación o tratamientos, ¿no? Entonces las alertas lo que intentamos es que las sepamos todos, no es una cuestión profesionales o para los maestros. Creemos que los padres son los mejores viendo las alertas en realidad. De hecho, una amiga que tiene un hijo que tiene un diagnóstico de autismo, me decía el otro día que ella cree que tienen que entrenar en el curso preparto a los padres acerca de estas alertas, ¿no? A qué prestar atención y en qué creer de ellos mismos si lo ven para hacer una consulta al pediatra, a la maestra, a cualquier efector de salud o de educación que debería poder manejarlo, ¿no? Entonces, las alertas tienen que ver, por ejemplo, con que los chicos tengan poco contacto visual, o que no respondan al nombre, o que a veces respondan y a veces no, es esto que nosotros llamamos sordera paradójica, que tengan algún retraso en la adquisición del lenguaje, o sea, que hablen menos de lo que uno esperaría que hable un chico de esa edad, o que no señale, o que no diga chau con la mano cuando tiene 1 año, que tengan algunos intereses demasiado intensos, que no puedan salir de eso, que tengan algunos comportamientos repetitivos, que se sientan afectados por algún tipo de cuestión sensorial extraña, como taparse los oídos, o tener mucha aprensión por observar las luces, o los lavarropas, o los ventiladores, o repetir muchas veces el mismo videíto, que sea muy hiperactivo, o que tenga unos berrinches que son muy, muy difíciles de controlar, que prefiera estar solo, que los padres digan que son muy independientes para su edad. Y algo muy importante, muchas veces en chicos que adquirieron algunas palabritas o balbuceaban y dejan de hacerlo. O sea, cuando los chicos pierden alguna habilidad que ya tenían. Eso serían las alertas. Cuando uno detecta una alerta, podría comunicársela, por ejemplo, al pediatra o a la maestra, ¿no? Hay estudios que dicen que las inquietudes parentales son, si los médicos sabrían escucharlas, tenían el 80% de probabilidad de llevarnos al diagnóstico. Imagínense qué alta, ¿no? Y una evaluación común de un pediatra, el 30%, pero si el pediatra usa algún método de screening, del 70 al 70%, mucho más. Es por eso que muchos países toman estos screening como parte del control pediátrico común. Acá en la Argentina no hemos logrado eso todavía, pero sería, como nos muestran la estadística, ¿no? Algo muy rico para acercar más rápidamente el diagnóstico. Porque hay una encuesta del 2005 de REAL, que es la red de espectro autista de Latinoamérica, que dice que entre 16 y 37 meses es el tiempo que pasa, desde que los padres ven por primera vez alguna alerta y reciben el diagnóstico definitivo. O sea que es mucho tiempo el que perdemos en esta transición, ¿no? Y esto es un adelanto de la revista Lancet, que va a salir seguramente este año, que va a estar dedicada al autismo, acerca de cómo debería ser el diagnóstico, ¿no? Entonces, la primera parte del diagnóstico es esto que hicimos recién, que es tener en cuenta la vigilancia al desarrollo. Ahí estamos todos, de alguna manera, implicados. Los padres, los vecinos, los maestros, la maestra jardinera, la niñera, y obviamente los médicos y los pediatras, ¿no? Después de que tengamos una alerta y pensemos que ese chico tiene una necesidad en el desarrollo, una dificultad, una evaluación de las necesidades, que
es compleja, que lleva tiempo, que tiene que ver con evaluar el lenguaje, las capacidades adaptativas, ver los síntomas del diagnóstico en el consultorio, que los papás nos cuenten la historia de esos síntomas, ¿no? Ver su funcionamiento adaptativo, su conducta, los problemas médicos, y con eso hacer una recomendación, derivarlo a un servicio de salud, y después deberíamos hacer una evaluación del seguimiento, porque las características, como vimos, van variando mucho a lo largo de la vida, y por eso varía mucho la necesidad de apoyos. Como vimos, todo este proceso de diagnóstico es algo muy extenso y engorroso para las familias, a veces muy caro, de hecho económicamente depende del país cómo esté regulado, pero sí creemos que es importante hacer un buen diagnóstico porque eso nos da la posibilidad de saber el perfil único de nuestro hijo, ¿no? Y marcar un rumbo con los tratamientos, y sobre todo trabajar también con las fortalezas, porque nosotros los médicos somos mucho de diagnosticar las dificultades, pero en esta condición se trabaja mucho con las fortalezas, porque eso es realmente lo que nos ayuda a mejorar la salud mental, tanto de los chicos como de sus familias, ¿no? Y como vemos, este también es un artículo que publicó el año pasado Baron Cohen, que tiene que ver con que todos somos parte de los apoyos. Por eso es importante esta charla también, por eso también es importante la embajada, ¿no? Porque vemos que está en el centro la persona con TEA, su hogar, después los maestros, el contexto social, pero después estamos todos implicados, las leyes, las asociaciones de padres, las asociaciones de usuarios, los lugares donde ejercen su empleo, los colegios, y obviamente los médicos y todos que hacemos tratamiento, todos formamos parte de los apoyos para las personas dentro de esta condición. Y probablemente algunos de ustedes, si son padres de chicos que reciben un diagnóstico, se habrán dado cuenta lo difícil que es ese primer momento después de recibir el diagnóstico, de no saber qué hacer, ¿no? ¿Qué tratamiento elegir? En un momento teníamos muy pocas opciones, como en la época de Kanner y Asperger, hoy tenemos demasiadas. Estos son solo 2 columnas, que en realidad son 4, porque no me entraban, de las con las que contamos hoy. Un montón de abordajes con más y con menos evidencia, pero realmente es algo abrumador. Este dibujo que yo les traje es de Mariana Wessler, que ella es mamá de una persona con TEA, los invito si quieren a seguirla, porque sigue como el día a día de los padres de una persona con TEA, a través de dibujos, y es muy enriquecedor lo que transmite, y además lo toma con humor, cosa que alivian un montón, pero bueno, realmente es una situación difícil para los papás en ese momento. Entonces, nuestro consejo en general es que marquemos un rumbo y que vayamos de 2 o 3 pasos a la vez, tener un pequeño plan posible a un plazo intermedio, un corto plazo, y empecemos por eso. Sabemos que cuando recibimos un diagnóstico, nos pasan un montón de cosas a nosotros como papás o como personas que recibimos el diagnóstico, pero es necesario ir paso a paso, porque no vamos a poder cambiar todo lo que quisiéramos, ni en nosotros mismos, ni en nuestros hijos, ni en la sociedad. Entonces a veces es hacer pequeños planes que nos bajen la ansiedad y que se puedan concretar, que sean posibles, y administrar nuestras energías, y obviamente cuidar nuestra salud y recibir los apoyos que necesitamos en cada paso. Para acompañar a los papás en este proceso o a las familias hay un montón de recursos que están en línea, que tienen que ver con asesorar a la familia, por ejemplo el manual de los primeros 100 días de Autism Speaks, hay material español, hay material excelente en la página que nombró Tomás. Ojalá lleguen a un acuerdo con esa gente, porque la verdad que es muy útil todo el material que tienen. Algunas cosas están en castellano, otras están en inglés, pero en general hay mucho acceso hoy en día a este tipo de material. Y finalmente, transmitirles algunos de los desafíos globales que tenemos como región en Latinoamérica, que es que nosotros tenemos realmente pocos trabajos de investigación, pocas campañas de detección y atención temprana, o sea, menos que en otros países. Eso nos iguala con África y con Asia. Por otra parte, hay mucha inequidad en la investigación por los recursos económicos que eso implica, y la mayor parte de la investigación está concentrada en los países desarrollados, tienen el 86% de la investigación, a pesar de que solo está el 20% de la población ahí. Entonces, muchas veces las conclusiones o los recursos de tratamientos o de apoyos que
que terminan teniendo evidencia, no son parte de nuestra cultura, o los profesionales no tenemos esa formación, o no tenemos directamente la accesibilidad a ese tipo de servicios, ¿no? Entonces es necesario que esa situación con la investigación se revierta, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que dice Tomás, de generar lazos con otras asociaciones, que la investigación también está a cargo de los usuarios, y por otro lado hay pocos profesionales especializados en nuestra región, dice la OMS, y por eso retrasa bastante llegar al diagnóstico, y obviamente eso influye aún más en una época como esta de la pandemia, con esta red, con la red de espectro autista Latinoamérica, de la que yo formo parte. El año pasado armamos una encuesta para las familias, personas, terapeutas de personas que tengan esta condición, y lo que vimos es que durante el aislamiento social obligatorio hubo un aumento de la irritabilidad en las personas que tienen este diagnóstico, hubo un incremento en esta conducta de deambular sin sentido, mayores niveles de ansiedad, aumento de las conductas agresivas, y un mayor uso de pantallas, ¿no? Y es un poco lo que decía Tomás al principio. Yo creo que está muy bueno poder reservar unos minutos para esto, porque este confinamiento hace que las cosas que ya eran un poco invisibles y un poco injustas aumenten, porque quedan menos expuestas, y todos los que trabajamos en esto de la concientización, la divulgación, perdemos mucho protagonismo, y por lo tanto queda aún más invisibilizado. Y por otro lado, bueno, todos sabemos que la pandemia va a tener ciertas consecuencias en estas personas que tienen una dificultad, una condición, que están dentro del colectivo de discapacidad. Hubo experiencias de abuso y de exclusión, y muchos de ellos perdieron sus servicios adecuados. Entonces vamos a tener que pensar qué vamos a hacer con esa situación en el futuro, ¿no? Y como conclusión, bueno, transmitirle esto, que los no y los sí no es una enfermedad, pero sí es parte de la neurodiversidad. No todas las personas que están dentro de esta condición son iguales, pero sí presentan diferentes desafíos que son reales a lo largo de su vida y necesitan para eso apoyos. No es una discapacidad necesariamente, pero sí necesitan apoyos para derribar esas barreras y que no lo sean. Y sí, la participación de los padres y los usuarios ha influido notablemente en la investigación y en la historia de esta condición. Sí hay que concientizar, porque eso implica llegar antes y mejorar un montón el pronóstico, y no solo hay que marcar las dificultades cuando uno hace un diagnóstico, y como padres tenemos que exigirlo, sino también hay que marcar las fortalezas. No hay que correr desesperados hacia el cambio, pero sí dar pequeños pasos y poder tener un plan. Es verdad que el COVID va a dejar nuevos desafíos sociales y económicos, y bueno, y tendremos que pensar en eso, y cómo están involucrados con las personas dentro de esta condición. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Ahora continúa el doctor Ruggeri, entonces, con su exposición. Él es neurólogo del Garrahan y bueno, es uno de los principales miembros de nuestra ONG, así que le damos la palabra. Adelante, Víctor. Fíjate que no tenés el micrófono, ¿eh? A ver, ¿hay algún desperfecto? No, Víctor, fíjate. No, ya estoy. Lo que pasa es que el desperfecto va a ser entrar, pero no importa. Natalia, buenísima tu presentación, muchas gracias. Y yo voy a intentar entonces compartir pantalla en primer lugar, ¿de acuerdo? No sé si me ven bien o no, pero lo voy a intentar. El anfitrión me inhabilitó para compartir, así que el anfitrión me tiene que habilitar. Este Gastón, ahora, doctor. este Gastón. Fíjese ahora. ¿Me fijo? ¿Sí? Debería. Vamos. Ahí está. Listo. Ahora estoy compartiendo y ahora voy a abrir mi charla, si es que me dejan.
¿Estamos ahí? ¿Me ven? Perfecto. Bueno, listo. A ver, en primer lugar, quiero agradecer a Tomás de darme la oportunidad de estar aquí y de haber compartido con Natalia esta charla. Primer punto. En segundo punto, quiero felicitar a este sindicato, porque en realidad es un sindicato con alta representatividad. Entiendo que tiene más de un 90% de las personas en actividad y jubiladas afiliados. Como ven, los estuve investigando y los felicito. Y creo que eso tiene mucho valor. Y en tercer lugar, están cumpliendo un rol fundamental, que es utilizar sus tiempos también para formación y para educación y concientización. Con lo cual, todo tiene una buena causa y me parece muy bueno lo que están haciendo. Así que felicitaciones. El tema es, para mí, un poco redundante, porque uno cuando habla a lo mejor va a decir las mismas cosas que dijo la persona que habló previamente, y a lo mejor está bueno porque lo presentamos de forma distinta y jerarquizamos más conciencia. Así que el concepto va a ser acompañando y concientizando en el mes del autismo. Esta es la realidad de lo que les quiero mostrar. Si yo pudiera sacar un poquito mi imagen, me quedaría mejor, pero no importa. Vayamos con esto. Entonces, este es el concepto. Y el concepto es un poco, cuando uno mira esta pantalla, probablemente para los que no conocen la imagen, vean todos granos de café. Y mi idea es justamente que nosotros, concientizando, vamos a empezar a reconocer cuáles son las diferencias de algunas personas y en qué podemos ayudarlas. Y si prestamos atención, lo que me encantaría al final de esta charla es demostrar que no todos son granos de café y poder identificar a la persona que tenemos y que tenemos que ayudar y que no tenemos que dejar de lado. Justamente aceptarla y apoyarla y trabajar con ellos. Este sería el objetivo de mi charla. Es una hora para el café. Un segundo punto importante es tener en cuenta que las trayectorias del desarrollo en las personas son muy variables y que es importante que hay dos grandes caminos, el camino del desarrollo social y el camino del desarrollo de las cosas. Y ahí es muy importante tener en cuenta que todos tenemos estos dos caminos y probablemente el camino del desarrollo social es el camino de las amistades, de estar con otros chicos, de la familia, del desarrollo familiar, etc. Mientras que en el mundo de las cosas pueden ser cosas que van desde ventiladores a trenes, a autos, etc. Ahora, si nosotros tenemos un equilibrio entre ambas cosas, probablemente tengamos un desarrollo típico. Ahora, ¿qué pasa con las personas con autismo? Muchas veces están mucho más interesadas por problemas sensoriales o por intereses específicos en el mundo de las cosas. Yo tenía una abuela que decía que su nieto era un cososo, porque estaba interesado en las cosas, justamente. Entonces, cuando uno habla de ese concepto, pasa al rango de tener menos intención social y más intención del mundo de las cosas. En este aspecto es interesante el primer momento de vida del chico, porque desde el primer momento nosotros tenemos un estímulo social. Cuando nacemos lloramos hasta que nos ponen en la teta de mamá, nos ponen en el regazo de mamá y nos tranquilizamos. ¿Y qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, cuando nos ponen en la teta de mamá, la única situación que podemos ver son los ojos de mamá. O sea, y si uno analiza lo que dicen comúnmente, que los ojos son la expresión del alma, uno puede decir que en ese momento el chico está recibiendo empatía, está recibiendo amor. Entonces lo que está recibiendo es recompensa. Y allí va mi razonamiento en este aspecto. Algunos de los conceptos que tienen como base en este momento el desarrollo es la falta de recompensa, la falta de capacidad de la recompensa que tiene que ver con neurotransmisores en área tegmental, en distintas áreas. ¿Y qué sucede entonces? Cuando un chico ve los ojos de mamá, calma su ansiedad, toma la teta, abre los ojos, ustedes piensen que cuando un chico chupa, succiona, abre los ojos, automáticamente relaciona bienestar con esos ojos de afecto y con empatía. ¿Qué pasaría si este sistema de recompensa funciona mal? Probablemente uno de los razonamientos es que no tengamos una buena intención social en otros aspectos, una buena comprensión social como esta comprensión de afecto de los ojos. Yo voy a tratar de pasar, y esto lo tienen incluso los primates. Ahora, ¿qué tenemos que concientizar sobre autismo? Y este es un punto, primer punto, concientizar sobre autismo. El concientizar sobre el autismo ya lo dijo la doctora Barrios, con lo cual simplemente saber que
es un trastorno del neurodesarrollo y que tiene una relación varón-mujer, porque ya los números los ha dado Natalia, pero me interesa hablar un poco de la relación varón-mujer, porque la relación varón-mujer se habla habitualmente de 4:1. Yo creo que esta es, como todo trastorno del neurodesarrollo, predomina en varones, pero es probable que haya una subestimación en mujeres y que esta subestimación tenga que ver por múltiples motivos de los cuales hablaré después. Los grados de severidad hoy en día los entendemos de acuerdo al grado de necesidad de apoyo que tiene cada chico o cada adulto o cada persona. Entonces esto es un tema para tener en cuenta. Otro tema para tener en cuenta es que hoy en día entre un 30 y un 40% de las personas que padecen autismo podemos identificar, gracias a los avances neurológicos, neurogenéticos fundamentalmente, una entidad médico-neurológico-genética asociada. Encontrar esto no es menor. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar conciencia que yo puedo asesorar a esa familia sobre el riesgo de repetición. Y cuando una familia, una pareja tiene una persona, un chico con autismo, tiene que saber, tenemos obligación de decirles que pueden tener otro chico o no con autismo. Después estará en ello intentar saberlo o no. Pero es muy importante tener en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque si yo sé qué entidad tiene, a lo mejor la entidad que tiene, desde el punto de vista genético, es una entidad única y el riesgo será el mismo que para cualquier otra pareja. Ahora, si tiene otro tipo de entidad, el riesgo puede ser 25%, 30%, pero lo importante es haber identificado. Y si no conozco la entidad, voy a tener que darle un riesgo empírico, con lo cual la consulta neurológica y genética son esenciales, en mi opinión, y hay que tener en cuenta esto. Y obviamente el inicio temprano, tal cual se hablaba de la detección temprana, es fundamental, porque el cerebro es plástico y sobre todo antes de los 3 años. Por eso, además de la inestabilidad de los síntomas, nosotros antes de los 3 años hablamos de preocupación de autismo. Cuando un chico sale del desarrollo típico, cuando un chico no desarrolla claramente su desarrollo desde el punto de vista de comunicación, de integración social, de intención, etc., uno sabe que salió del desarrollo típico y uno puede hablar de preocupación de autismo. No habla de autismo hasta los 3 años. Y cuando hay preocupación, ¿no hay que trabajar? Sí hay que trabajar. En el momento que hay preocupación, hay que analizar y hay que trabajar. Y entonces y hay que estudiar las causas también. No voy a esperar a tener el diagnóstico o que tenga 3 años para trabajar sobre ese niño. A mí siempre me gusta hablar de cosas que publico, entonces esto lo pueden leer gratuitamente, lo pueden bajar, es un artículo de revisión publicado en PubMed y que fue evaluado por revisores externos, obviamente, y habla de aspectos clínicos, aspectos biológicos y aspectos genéticos, y bueno, esto lo pueden bajar gratuitamente. Como está quedando grabado, podrán hacer foto después o mirarlo y lo pueden leer tranquilamente. Ahora bien, cuando uno habla de la edad, habla de todos estos aspectos. Y es importante justamente conocer el desarrollo típico y es fundamental jerarquizar los aspectos clínicos de la detección temprana. Y que no hay un marcador biológico. Yo no voy a sacar sangre y voy a decir, este chico o este adulto tiene autismo, pero sí puedo buscar entidades asociadas. Entonces, concientizar sobre signos orientadores tempranos es el segundo punto. Ya concientizamos un poco sobre autismo. Signos orientadores tempranos. Bueno, no esperemos que se nos venga el piano encima. El signo orientador temprano puede ser muy simple, como por ejemplo, pobre contacto visual, ausencia de respuesta al nombre, sobre todo sabiendo que no es sordo, obviamente, no señalar lo que quieren, pobre interés en las cosas que les son señaladas, pobre atención compartida, escasa sonrisa social, patrones de atención peculiar, pobre vocalización. Fíjense que estamos hablando sobre todo primeros 12 meses. Y les voy a dar un ejemplo. Un chico a los 12 meses señalando mueve el mundo, porque señala y la mamá le agarra una cosa, el tío le agarra otra cosa, la abuela le agarra otra cosa. O sea, el señalar es un elemento, al menos en las sociedades de los chicos que señalan, porque hay algunas sociedades que los chicos no señalan y las personas no señalan, no usan, pero en nuestra sociedad occidental, por ejemplo, no señalar y el pobre contacto visual y la falta de atención compartida son elementos fundamentales. Otro punto, tercero,
Obviamente concientizar sobre la intervención temprana, no esperar a los 3 años, y no esperar a los 3 años para mí es fundamental. Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, yo estoy muy comprometido con los proyectos que tienen que ver con modelos de intervención temprana, como Denver, como PRT o como por ejemplo Impact. Para mí son proyectos que tienen mucha inclusión de familia y esto también tiene una importancia fundamental. Concientizar sobre que no todos son iguales. Y por ejemplo, voy a poner algunos videos, si es que funciona, eso espero, para hacerle más visible lo que sucede. Por ejemplo, aquí tenemos un niño deambulando. Este niño podría estar deambulando y no tener autismo. Pero si yo veo que, o tener riesgo de autismo, pero si yo lo veo deambular, lo llamo, no responde al nombre, no responde al llamado, y su intención es constantemente deambular de esta manera, estamos en problemas. Y allí está el elemento complementario, no solamente porque esté deambulando. Y esto está muy relacionado cuando crecen con el escapar. Y el escapar y perderse es uno de los grandes problemas de los chicos, y tenemos que tenerlo en cuenta también. Otras veces son desorganizados. Observen este chico sin contacto visual, sin comunicación, y además la desorganización que se genera, que no lo pueden manejar. Pongo estos ejemplos simplemente como para que ustedes visualicen lo que estábamos contando. También el eliminar cosas, el encastrar. A ver, ¿todo chico que encastra tiene riesgo de autismo? No. Todo chico que hace girar una rueda o que hace girar una calecita tiene riesgo de autismo. No, pero si gira la calecita, si gira la rueda y no tiene buen contacto visual y no señala y no responde al llamado en su nombre, son elementos que se suman para esto. Espero que esté claro en lo que quiero decir. Son muy hábiles con el iPad, las computadoras, etc. Sin duda. Ahora, ¿todo chico que está con la pantalla? No. Un aviso. Chicos menores de 2 años no deberían tener acceso a pantalla. Chicos menores de 4 años no más de 1 hora de pantalla. Y además, si usan pantalla, se puede utilizar como abordaje terapéutico, pero tienen que estar orientados los padres de cómo trabajar a través de equipos que trabajen y que sea útil y social. Pero el uso de pantalla está contraindicado. Lo sensorial, fíjense, este chico está muy bien, le están cantando un cumpleaños y se tapa los oídos. Bueno, cuidado, no siempre que se tapan los oídos es sensorial, a veces es conductual, entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. O por ejemplo, puede negarse a comer. Y esto puede ser sensorial, sí, pero lo que no sabemos y tenemos que evaluar es si lo sensorial de esto es que rechaza la alimentación por la temperatura, por el olor, por la textura, etc. Entonces tenemos que hacer todo un análisis muy especial. Cuidado cuando empiezan con pequeñas agresiones, porque cuando llegan a la vida adulta, llegan a esto. Y esto es preocupante también. Entonces, no podemos hablar solamente de un autismo de alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con esto, esos padres se sienten separados del mundo. Y entonces, creo que el concepto de la apertura, que es comprender el alto funcionamiento para poder comprender su mundo y incluirlos es muy importante. Pero el bajo funcionamiento tenemos que jerarquizarlo porque es un gran problema y no es a veces abordado. Repensemos que el alto funcionamiento, sin duda, llega también a la vida adulta y a la adolescencia. Y podemos hablar de muchas madres que tienen experiencias en el autismo y que hablan justamente sobre esto y sobre sus problemas para aceptar, o niños que en la cuarentena han destrozado cosas porque estaban encerrados, por ejemplo. La regresión autista. Natalia hablaba de la pérdida de algunas pautas, y sí, un 30% de los chicos con autismo pueden tener regresión o pérdida de palabras. Ahora, si yo tengo un chico que viene con un desarrollo típico, y no es que pierden 4 o 5 palabras, a 18 meses, 2 años, etcétera, hacen una regresión con pérdida, tenemos que buscar la causa. ¿Por qué? Porque en algunos casos, una intoxicación aguda con mercurio, no estoy hablando del mercurio de las vacunas, no tiene nada que ver, una intoxicación aguda con mercurio o trastornos de otro tipo, como por ejemplo deficiencia de vitamina B12 en madres veganas, cuyos chicos se gestaron, pueden tener regresión autista. Y si tienen regresión autista y
a unos les saco el mercurio de su organismo y a otros le pongo la vitamina B12, los voy a curar. Quienes tengan interés en esto pueden bajar este artículo también en forma gratuita, ponen Ruggieri y Arberas, este artículo es de revista Neurología y van a poder actualizar, es un artículo del 2018, todo lo que tiene que ver con regresión autista. Me parece importante también que lo puedan ver. La regresión autista se puede manifestar así. Chicos que uno los ve, están perfectos, están sonrientes, están felices, están conectados, pueden llevar de un lado para otro y estar mirando hacia la cámara y siguiendo el estímulo y comunicándose, y de golpe, en unas semanas, puede llegar a esto. Y entonces uno se tiene que preguntar qué pasó. Y no me puedo quedar diciendo, y bueno, el 30% tiene descripta regresión. Tengo que buscar causas de regresión, aunque sea una en 100, pero si la encuentro, le cambio la vida al chico. No todos son iguales, decía, y tenemos que tener en cuenta el espectro clínico. Y ahora les voy a poner un pequeño video que para mí representa lo mejor del síndrome de Asperger. Ustedes verán acá cómo es literal en un momento y la literalidad. Because my mind is very literal and logical. Se tomó la cita, decía, tome asiento. I have trouble understanding the expressions on people's faces. When I was younger, I made a book to help me when I was confused. I still have trouble with some people. Ivy was hard to understand because of her wrinkles and because her eyebrows weren't real. 3, I have bad handwriting. I'm hypersensitive. Very concerned. 4, I like solving problems. Ivy said this is a good thing. Number 5, trouble expressing my emotions. Dr. Bernard Hasselhoff says my brain is defective, but one day there will be a cure for my disability. I do not like it when he says this. I do not feel disabled, defective, or a need to be cured. I like being an Aspie. It would be like trying to change the color of my eyes. Fíjense qué interesante, espero que lo hayan podido ver. ¿Lo pudieron ver? ¿Bien? Alguien me diga que sí o que no. Se vio, se vio. Solo se detiene un poquito por el Zoom, pero se ve bien. Pero se vio bien. Bueno, listo. Para mí lo que tiene de bueno esto es mostrar algo que es que uno no va a querer en una persona con autismo de alto funcionamiento cambiarle el color de sus ojos. No voy a intentar cambiar el estilo de su vida. Lo que voy a intentar es que viva mejor y que se pueda incluir en una sociedad y que esta sociedad lo respete, pero también acompañarlo para poder transitar mejor. Y por eso pasé primero por los autismos de bajo funcionamiento y graves y quería mostrarles esto. Y mostrarles también esto, que fue uno de los mejores, sobre todo ustedes, muchos de los que están, yo sé que en el ambiente que están ustedes les gusta mucho el arte y la música y probablemente conozcan a Glenn Gould. Glenn Gould es un pianista de altísimo nivel, que falleció ya, que fue uno de los mejores intérpretes de Bach. Y él tenía un síndrome de Asperger, aunque en ese momento no se lo diagnosticó. Ustedes ven ahí que tiene un saco que usaba incluso en invierno y además usaba siempre una silla. De hecho, hay en Canadá, canadiense, en Canadá hay un museo de Glenn Gould y en ese museo está la silla que él usaba. Glenn Gould era tan obsesivo con hacer grabaciones perfectas y no le gustaban las presentaciones en vivo, que en el pináculo de su carrera dejó de aparecer en vivo y se dedicó solamente a perfeccionar grabaciones sobre Bach, para que tengan una idea. Se los hago escuchar un poquito.
Fíjense que se levanta, va hacia un rigor, sigue con su música, tiene su saco, desalineado como ustedes veían en la película, ¿no? El film anterior. Bueno, como soy un poco obsesivo, no quería cortarlo. Quería terminarlo, si no me iba a sentir mal, si no se lo dejaba de terminar de escuchar. Pero es interesante porque, fíjense, y acá no quiero que caigamos en estereotipos. No todas las personas con autismo son como Glenn Gould. No todas las personas con autismo son como doctor, ¿cómo se llama? Good Doctor. No todas las personas con autismo tienen habilidades especiales. Reconozcámoslo. Yo tuve oportunidad de hablar la semana pasada con Christine Condó, que es una periodista americana muy conocida que tiene síndrome de Asperger, y justamente pide, por favor, que paremos con los estereotipos Rainman, con los estereotipos, etcétera, porque así también hacemos discriminación de las personas con autismo de alto funcionamiento, que son de alto funcionamiento, pero no tienen por qué ser expertas en nada. Entonces el autismo tiene un montón de cosas, y entre esas cosas son las comorbilidades, y esto es lo que hay que tomar conciencia también, además de sus problemas sociales, de comunicación, de conducta, déficits sensoriales. Cuidado, que un 4% puede hacer esquizofrenia, cuidado que un 30% puede tener epilepsia, cuidado que un 40% tiene discapacidad intelectual, y esa visión no va a ser la misma que de las formas de más alto funcionamiento. Y si no tenemos en cuenta cada una de estas cosas, mal podremos hacer un tratamiento adecuado o mejorar la calidad de vida de estas personas. Hay que concientizar sobre las mujeres, les decía. Quienes tengan interés, este fue uno de los primeros artículos que publicamos en español sobre autismo en mujeres. Quienes tengan interés pueden bajarlo gratuitamente, esto es del año 2016, es uno de los primeros artículos en español que escribimos sobre aspectos clínicos, y miren ustedes, ese es mi libro que está publicado en fin de 2017-2018. Es uno de los primeros libros que tiene una nena en la tapa. Todos los libros de autismo tienen varones en la tapa o tienen dibujos, pero no, quisimos llamar la atención justamente, y este libro lo que tiene de bueno es que abarca todo el espectro terapéutico, un poco lo que decía Natalia, con todas las características y planes para docentes, padres, etc. Pero lo que me importaba acá era mostrarles lo de la nena en la tapa, que no hay, hasta el momento no había libros con una nena en la tapa sobre autismo. Y obviamente los invito a quienes tengan interés en concientizar sobre mujeres, es este artículo, que un poco nosotros en un trabajo que hicimos en el 2014 y publicamos y ganó un premio de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, encontramos que la relación varón-mujer en una encuesta online de la Asociación Asperger Argentina a mayores de 18 años, la relación varón-mujer nuestra fue similar a la de algunos otros países, como por ejemplo España, que la relación varón-mujer fue 2-1. Esto tiene que ver muchas veces con muchos factores. No me cabe duda que es más común en mujeres, en varones que en mujeres, y hay factores genéticos que no viene al caso hablar ahora y lo pueden ver en el artículo, factores culturales. Ustedes piensen que si un chico en el recreo se queda en el aula leyendo un libro o leyendo algo sobre arte, es probable que los profesores o los maestros llamen por teléfono a los padres y le digan, mire, su hijo no sale al recreo. Ahora, si una mujer se queda en el aula leyendo un libro, es probable que digan que es muy literaria y no llamen a los padres, como que es un intelectual. Entonces es hasta lo cultural. Además, los profesionales no estamos preparados muchas veces para reconocer, hay inadecuada forma de evaluarlas también, y además la mujer tiene más conciencia de cómo hacer de cuenta qué. O sea, se dan cuenta de qué les pasa más tempranamente. Pero cuidado, como dice Christine Condó, me contaba, esto es muy grave porque exige un exceso, una excesiva fuerza cognitiva social y los desgasta emocionalmente y muchas veces los lleva a la depresión y a la frustración. Concientizar sobre el hostigamiento.
Fíjense este trabajo también del 2014, que fue el mismo, pero en esa encuesta también hablamos sobre el hostigamiento, y quiero jerarquizar el hostigamiento. El hostigamiento en 102 personas que nos respondieron, el 95% habían padecido hostigamiento. Y fíjense qué interesante, el 75% en la escuela, entre primaria y secundaria. Pero cuidado, acá no está, no solamente de compañeros, también de maestros y profesores. 20% laboral, pero cuidado, no solamente de compañeros, también de jefes, y 5% en otros espacios. Pero el 95% habían sufrido hostigamiento. Y cuidado, porque el hostigamiento y la falta de soledad y otros aspectos psiquiátricos nos pueden llevar a la depresión. Y tenemos que concientizar la depresión, porque hay más riesgo de depresión en los adolescentes con Asperger y hay más riesgo de ideación suicida, y de hecho hay 3 veces más incidencia de suicidio en las personas con Asperger que en las personas con desarrollo típico. Concientizar sobre la adolescencia, sin duda, y sobre todo en las personas de alto funcionamiento, porque tienen conciencia de rechazo social, depresión, ideación suicida y suicidio, y esto es preocupante, y hay que concientizar en la adolescencia sobre esto. Concientizar sobre la sexualidad, no solamente por el cuidado personal de la sexualidad, sino porque además sabemos que hay un alto porcentaje de abuso. Y concientizar sobre el envejecimiento, para quien tengan interés en leer artículos que también he escrito sobre envejecimiento. Tengo este del 2018, que también lo pueden bajar gratuitamente y que lo hemos hecho junto con José Luis Cuesta Gómez, con quien hacemos el Diplomado Internacional del Autismo, que empieza mañana justamente, y este artículo fue también un artículo que empezó a mover el ambiente en Argentina respecto del envejecimiento. Y después hicimos uno más completo, que es este, que también lo pueden bajar en español, que es dando incluso algunas pautas y propuestas para mejorar la calidad de vida. Este artículo también se le puede bajar gratuitamente, y son todos artículos que me parece importante dar porque apoyan. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Bueno, lo primero es que el envejecimiento afecta a todos. La sociedad no está preparada para el envejecimiento de nadie. Entonces, quien esté pensando que solamente lo van a sufrir las personas con autismo está totalmente equivocado. Tomemos una persona de 80 años que tenga que entrar al banco, que tenga que pagar una cuenta, que tenga que dar de baja su celular o que tenga que dar de alta un celular o lo que fuere. La sociedad está totalmente desprotegiendo a las personas. Pero también nosotros en nuestra sociedad tenemos una actitud de juventud eterna. Entonces no nos estamos dando cuenta de la seriedad que es el envejecimiento de todos. En las personas con autismo mucho peor, porque hay fallas de falta de apoyo para ellos, pero también hay falta de conciencia de salud. Hay psicofármacos que reciben muchas veces y deterioran su salud. Los antiepilépticos y la epilepsia sabemos que también dan más riesgo de fallecimiento más temprano. El sedentarismo. Y no hay historia de vida, y no hay historia familiar. Entonces, a veces no se sabe, y eso hay que pedirlo, no se sabe si en la familia había hipercolesterolemia. Entonces, no tenemos una historia de vida previa. Hay que tener siempre, decir, cuando tratamos personas con autismo, que nos den la historia de vida. Eso lo hacen mucho los genetistas cuando toman la historia familiar, porque esa historia familiar me dice, bueno, esta persona no solamente tengo que trabajar lo social, etcétera. Cuidado, tengo que tomar otros aspectos. Concientizar sobre lo que pasó y con esto termino, sobre lo que pasó en el aislamiento. Yo hice un trabajo distinto. A mí me interesaba mucho saber qué pasaba con las personas de bajos recursos. Entonces hice una encuesta a través de una red de padres gratuita que maneja abordajes con gente de bajos recursos. ¿Qué pasó luego de 6 meses de aislamiento? ¿Y qué pasaba? Eran las familias de clase media-baja. Y la hicimos con esta asociación de padres. Respondieron 104 familias. Cuidado, solo de Argentina. Esto es un trabajo que a mí me interesaba saber qué pasaba en Argentina. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, las edades eran de hasta 26 años, o sea que había personas de hasta 26 años que padecían autismo y que estaban viviendo con sus padres. Perfecto. ¿Y qué pasó? 12 de 104 no recibían tratamiento antes de la cuarentena, o sea que casi un 10%, más de un 10%, no tenía tratamiento ya de antes, gente de bajo recurso. 24 perdieron sus tratamientos, allí ya tenemos
un altísimo porcentaje de personas que no solo lo recibían, sino que se les empeoró. Pero además, 29 tuvieron tratamiento virtual, pero hubo 20 más que tuvieron tratamiento virtual y que no les sirvió para nada porque no se pudieron integrar. Y otra parte, un altísimo porcentaje, fíjense, más de un 60% sin duda, de los padres reportaron gran estrés, dificultades laborales y familiares. La relación varón-mujer en este caso fue 3-1. Lo que me importa mostrarles, que coincide un poco con algunas referencias que hacía sobre el trabajo latinoamericano Natalia, es que el 52% se empeoraron. ¿Y en qué empeoraron? Ansiedad, autoagresiones, mayor aislamiento y mayores trastornos sensoriales. Fíjense que los trastornos sensoriales, cuando uno habla de depresión, justamente las personas con autismo, más de adolescentes y adultos, dicen que a veces, cuando están deprimidas, empeoran sus trastornos sensoriales. O sea, tenemos que tener en cuenta también el aislamiento y tenemos que tener en cuenta las posibilidades de cada sociedad. No podemos copiar modelos terapéuticos ni de evaluación en nuestro país, porque no es lo mismo Buenos Aires que Gran Buenos Aires, ni Salta, ni donde están los indios huichis, etc. Entonces, 27% nunca recibieron ningún tratamiento. No es simplemente un tratamiento bajar una aplicación, no es simplemente dar un tratamiento virtual, y hay que pensar en los que menos tienen. Entonces, para recordar, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, se manifiesta desde la infancia, no desaparece a los 18 años, la intervención temprana con equipos entrenados mejora el pronóstico, hay que pensar que la inclusión a lo largo de la vida, no solamente pensar autismo niños, hay que pensar en la sexualidad, detectar signos relacionados a la depresión, afecta a todas las clases sociales, hay que adaptar los entornos y las formas a la sociedad para acompañar el envejecimiento, desconfiar de los tratamientos milagrosos, eso daría para una charla solamente, no sirve la dieta libre de gluten y caseína, ni la intervención de packing, ni la estimulación magnética transcraneal, ni los multivitamínicos, ni nada. Hay que adaptar los entornos para los entornos y ser creativos en los abordajes terapéuticos, pues hay personas que pueden vivir en un pequeño pueblo que solo tiene una fonoaudióloga. Yo tengo un paciente que vive en un pequeño pueblo y que, obviamente, como yo estoy acostumbrado, porque he trabajado en un hospital público, siempre me he relacionado con gente de muy bajos recursos. Y cuando uno tiene una madre que vive en un pequeño pueblo donde hay solo una maestra especial o jardinera, y yo tengo que adaptar eso, y el chico aprende. Y aprende lo que podemos. Esta es la realidad que nos toca, desgraciadamente, y tenemos que ser creativos. Espero no haberme pasado mucho tiempo y les agradezco muchísimo la atención. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, Gastón. No sé vos si querés decir algo así a modo de cierre en representación del APSEN. Igual entiendo que esto quedó grabado. Después estaría bueno que me lo pases, si podés. Y bueno, así ya lo tienen también ustedes ahí para distribuirlo a los que no pudieron estar presentes. Sí, Tomás. Bueno, en principio agradecerles a vos, al doctor y a la doctora. Justamente, bueno, nos viene muy bien esto. Y sí, te lo paso, después ¿cómo es? Te paso un link donde vamos a colgar toda la información y la presentación. Excelente, Gastón. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. a todos. Un gusto, la verdad. Muchas gracias.